Vamos a esperar unos minutos más. Y si no, pues ya después lo compartiré en Instagram para que también lo puedan ver y conocer este proyecto editorial Casva Editorial. Así lo encuentran en Instagram. También estuvieron en la FIL del Zócalo. Entonces, pues son em, personas comprometidas en, en ese rescate y difusión de obras de autores ya clásicos y también de actuales, de contemporáneos. No están pudiendo. Entonces vamos a terminar y nos vamos a StreamYard por Facebook, Letras a Contraluz, por si gustan ver allí la transmisión y si no después, si no se presenta ningún inconveniente, también se subirá a mi canal de YouTube, Letras a Contraluz. Ana Berta, Letras a Contraluz. Gracias por estar al pendiente quienes hoy se unieron en este inicio de la transmisión. El Mago Errante, José Rangel, Antonio Rocha. Muchas gracias. Voy a volver a enviar, pero si no se puede, nos cambiaremos de plataforma. Ya, ya se ven, pero de la computadora. Ahora pónganle donde están las dos flechitas. Listo. Ay, perfecto. Qué gusto. No sé si ponerla así o así. Por ahí creo que estamos perfectos. Mira. Mejor así, porque si no van a aparecer como como así volteados. Sí. Bueno, vamos a empezar con su semblanza. Yo, a lo mejor algunas palabras no las voy a poder pronunciar del todo bien, pero por favor, tómense la libertad de corregirme y decirlo como debe de ser. Casva Editorial surge a mediados de 2022 con el propósito de rescatar y difundir obras de autores viejos o bien de independientes modernos, traducidas por Ricardo Jasso, que tenemos a nuestra derecha, Ricardo Jasso Moedano, quien ha escrito su propia serie de novelas juveniles, artículos y reseñas tanto literarias como sobre música rock. Bajo el sello alterno Duncinan, también colaboran con autores locales y realizan la maquetación digital para distribución de libros en plataformas como Kindle, Apple Books, Google Books, Kobo, Barnes Noble, etc. Su catálogo se compone de obras narrativas de diversos géneros, terror, misterio, ciencia ficción, drama y comedia. Ricardo Jasso Moedano nació en la Ciudad de México en 1980, es comunicólogo y periodista de profesión y asiduo estudioso de la literatura inglesa del siglo XIX. Sus autores predilectos de dicho periodo son Anthony Trollope y Wilkie Collins. Ha colaborado como corrector de estilo en el rubro publicitario y educativo de 2004 a 2016. Fue traductor y editor de subtítulos para series de Amazon y Netflix en 2017 hasta 2019, así como de comerciales de productos y servicios, cursos, clases, documentales, noticiarios y conferencias de 2019 a 2022. Ha impartido círculos de lectura en varios recintos culturales de 2016 a 2023 y organiza un cineclub virtual desde 2020. En 2022 fundó el sello independiente Casva Editorial, donde publica sus traducciones literarias y obras originales. Por su parte, Wendy Castillo es antropóloga. Desde muy joven ha elaborado artesanías con desperdicio electrónico. También hace libretas en resina con temas inspirados en la literatura, la magia y el tarot. Además de autora de 2 títulos, Wendy es la diseñadora de portadas y materiales promocionales de Casva Editorial. Pues muchísimas gracias por aceptar esta cordial invitación. Para mí es un enorme placer y honor el poder entrevistarles. Tuve el gusto de saber de ustedes por una profesora a la que yo aprecio, admiro y estimo infinitamente, que es la profesora Claudia Cabeza de Vaca Villavicencio, de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Y ella me habló muy bien de ustedes y de todo el trabajo maravilloso que realizan. Entonces, por eso hoy quise
ver la posibilidad de que nos acompañaran en Letras a Contraluz. Ustedes son una editorial independiente preocupada precisamente por ayudar a los nuevos talentos a que se den a conocer. Y eso es lo que buscamos también en Letras a Contraluz, que quienes están también en esta gran labor, a veces difícil, tengan un espacio donde también ellos nos hablen de lo que hacen y que nos compartan en el caso de ustedes, pues desde el diseño, desde la propia creación. Y lo primero que quiero preguntarles es, ¿por qué difundir obras de autores independientes? Vaya, pues primero que nada, qué gusto saludarte, Ana. Muchas gracias por la invitación, por la oportunidad. Efectivamente, recordamos que en una ocasión tuvimos, pues sí, la coincidencia ahí en una feria y nos platicabas de tu programa. Hemos visto algunas de tus transmisiones y pues nos pareció una excelente oportunidad. Así que una vez más, pues mil gracias por considerarnos. Y pues sí, efectivamente, esto de la editorial independiente, pues surge porque finalmente hay mucho talento en la ciudad, particularmente que es donde vivimos y donde tenemos oportunidad también de conocer muchas personas que nos han platicado que tienen el interés, la iniciativa, y pues han encontrado una dificultad para llegar a ver sus obras publicadas. Entonces, como a mí me tocó vivirlo también y en su momento decidí hacerlo por cuenta propia, pues me surgió de pronto también el interés por ayudar a otras personas a que pues, se cumplan ese gusto, sin caer en las garras, debo advertir, de las garras de otros grupos que se enarbolan como editoriales independientes, pero realmente son mercenarios que buscan obtener un provecho a partir de la ilusión de los demás. Nosotros procuramos siempre pues comprometernos y realmente involucrarnos con el proyecto de las personas que confían en nosotros como para llevar a cabo este proceso. ¿Cuál es la importancia de la literatura en la actualidad desde tu punto de vista, Wendy? Hola Ana, muchas gracias por la invitación. Pues fíjate que yo creo que bueno, la literatura yo creo que es parte de la vida, yo creo que desde que se inventaron las letras, ¿no? Yo creo que siempre ha acompañado a la parte creativa del ser humano y yo creo que va a ser una función que nunca va a dejar de ser importante, y sobre todo para todos aquellos que gustan mucho tanto de consumir las obras como los que las producen. Entonces yo creo que ahorita con este boom que está viendo, que lo que comentaba Ricardo, que bueno, están surgiendo muchos, pues está muy fuerte la industria de la creación editorial, así de forma como independiente, pero a veces no se tiene el cuidado, creo que se necesita para realmente lograr una obra así pulida y bien hecha, bien escrita, con una historia muy consistente. Yo creo que eso es lo difícil, ¿no? Porque yo creo que para escribir, yo creo que todos podemos, de alguna forma todo el mundo tenemos como el campo abierto para expresar lo que queremos expresar, pero yo creo que no, sí debería de haber un poquito más cuidado en ese sentido, ¿no? O sea, yo creo que la gente está publicando cosas que no necesariamente tenían que estar ya escritas en un papel, ¿no? Impresas en un papel. Yo creo que a veces o sea, nada más a veces es como que nos gana mucho el ansia de tener ya a una publicación que esté nuestro nombre ahí, porque no sé si es una cuestión como de cierta vanidad muy personal o no sé, pero a veces creo que se nos pierde un poquito de como ese sentido de que tenga que ser una obra literaria realmente que exprese algo importante. Yo creo que en estos tiempos que estamos viviendo, si necesitamos expresar cosas realmente importantes y ya no tan banales, ¿no? Entonces yo creo que sí es importante tener bueno, si estamos inmersos ya en esta industria que también es como complicado sostenerla por pues toda la competencia y a veces no es no tan leal esa competencia. Sin embargo, creo que si empezamos a generar productos de buena calidad, yo creo que eso sí se va a ver reflejado en que la gente aprecie y a su vez también contagiar a más personas para que produzcan, pero con ese sentido, ¿no? Que no se pierda ese sentido como de calidad y de expresar algo que puede ser de una forma muy incluso trascendente, ¿no?
por eso creo que es muy importante que esto se siga dando. Sí, así es. ¿Quieres añadir algo más, Ricardo? No, porque estoy de acuerdo con Wendy, lo expresó de manera muy Sí, clara, que finalmente lo que nos interesa es que lo que se publique pues realmente tenga como un impacto, ¿no? Y nos encanta precisamente la gente con quien hemos tenido oportunidad de colaborar, que lo toman muy en serio, ¿no? Es esto de lanzar un libro. Entonces nosotros somos un poquito más conservadores en cuanto que, pues sí promulgamos que la obra sea resultado de un proceso, pues, de mucha introspección, y que haya pues una sensación de realización más allá de, como comentaba Wendy, y pues sí lo recalcamos, más allá de un mero impulso de vanidad, como una mera novedad de que pues, estoy aburrido, tengo ratos libres, voy a escribir algo y lo voy a lanzar y voy a erigirme como un escritor. Sentimos que debe haber un poco más de impulso detrás de ese primer paso, ¿no? Y por supuesto, como hablamos de un trabajo cuidado, nosotros por nuestra parte, pues también procuramos asesorar, orientar y en todo momento nutrir lo que puede ser una historia, algún tipo de anécdota, pero respetamos absolutamente las ideas de las personas, no porque procuremos tener como que este filtro o este criterio, no por ello los delimitamos, ni mucho menos les imponemos algo, simplemente tratamos de trabajar con ellos, que es un trabajo mutuo, no nada más un mándamelo, yo lo imprimo y te lo entrego, sino que sí haya una cooperación así muy, muy íntima en el proceso y que se sientan que realmente están lanzando algo que los llena, no tanto algo que va a quedar, pues así que a gusto nuestro particularmente. La idea es que siempre seamos los dos, ¿no? Las dos partes para cumplir ese gusto. sí. Sí, es muy importante que lleven a cabo eso, porque también a veces uno como autor, pues quiere tanto su obra que a veces nos falla la autocrítica. Entonces tenemos que tener otros ojos que lo miren desde otra perspectiva, ¿no? Y que también ya conozcan lo que busca el lector y que puedan empatar, ¿no? Con lo que está presentando el autor y lo que puede llevar al mercado. Em, Ahora, hay tantos géneros en los cuales enfocarse. ¿Por qué hacerlo en el terror, en la ciencia ficción, el misterio, el drama y la comedia? Pero en específico, ¿por qué el terror y la ciencia ficción? Bueno, ese ya fue como que fue la pregunta para mí. Pues fíjate que fue un camino que quise como experimentar. Yo a partir de tomar, y Ricardo también fue parte de como de ese camino, porque él fue mi maestro de narrativa en unos talleres que impartió. Entonces, fue interesante como descubrir esta como, pues no sé si sea como cierta, no sé, como un potencial, no sé, no, tampoco quiero sonar así como que tan especial en ese sentido, pero fue como tratar de indagar, como hacer un ejercicio, un experimento de ver, tratar de escribir un cuento de ciencia ficción. Me gusta mucho la ciencia ficción en el sentido de, a veces, sobre todo de encontrar la parte, a veces, del discurso que tiene la ciencia ficción en las épocas que estamos viviendo ahora, que es muy vigente, que estamos ya, creo que ya parte de todos estos discursos que nos había contado el cine desde hace ya algunas décadas. Ahorita ya es muy, creo que estamos hasta sobrepasando ya lo que aparentaba ser mera ficción. Yo creo que ya son, más bien ya son los tópicos de nuestra época actual, ¿no? Entonces creo que también parte de ese ejercicio fue qué tanto podría yo contar a partir de lo que estamos viendo ahorita con la inteligencia artificial, con erigir a la máquina como aquella que a lo mejor va a gobernar el pensamiento y las acciones de la humanidad. Lo estamos empezando a ver, que ahorita pues no deja de ser una gran herramienta que nos hace la vida mucho más fácil para muchos ámbitos, pero no deja de tener un aspecto muy siniestro detrás, que el hecho de no poder a veces no contemplar hasta dónde puede llegar, hasta dónde va a llegar. Entonces, pues sí, es como un reto de ponerse a pensar qué va a seguir
después de ya haber cumplido con lo que auguraba la ciencia ficción, a lo mejor a partir de la segunda mitad del siglo pasado, ¿no? Ahorita creo que ya más bien creo que ya lo rebasamos y estamos cayendo en una época complicada por eso que estamos viendo, por esta cuestión del transhumanismo. Entonces, en el cuento que escribí, que es que se llama Objetivo Simbionte, el proyecto Set Zion, pues aquí trato de contarle en un ejercicio, pues sí ficcional, pero no deja de tener, o no deja de estar desligado de esta realidad, a donde ya la máquina ya dominó enteramente a la humanidad y bueno, pues por ahí quiere copiar como quiere encontrar al ser humano perfecto con esa esencia que lo hace ser como muy original y como esta esencia que lo hace ser como muy, incluso diferente pues de todo el ámbito natural, ¿no? O sea, es como encontrar esta chispa, como este espíritu, y la máquina sabe que puede encontrar la fórmula idónea para seguir replicando a estos simbiontes, ¿no? Que van a hacerla que siga gobernando después ya toda la galaxia, ¿no? Entonces sí, realmente fue un experimento bastante, creo que fumado, pero me gustó cómo quedó. Y bueno, esto fue en la parte de la ciencia ficción, ¿no? También preguntabas de por qué el terror. Y fíjate que también eso fue interesante porque el terror en lo personal, yo no soy tan asidua de consumir terror. Digo, ya con lo que vemos día a día, ya para que creemos más terror, ¿no? Pero bueno, fue como también esta experiencia de escribir, a lo mejor echándome un clavado de los miedos más profundos, a lo mejor, porque siempre todo lo que uno siempre escribe, pues va ahí la verdad es que creo que lo que uno escribe, el 80% ha de ser autobiografía y lo demás ya es como la ficción o lo que uno pone como de fantasía, ¿no? Pero realmente estos tres cuentos que escribí, que publicamos como manera de una mini antología, aquí está. Este libro se llama Una realidad extraviada, 3 relatos de infortunios. Y bueno, aquí precisamente fue como hacer este ejercicio de ver, explorar a lo mejor algunas pesadillas, explorar también algún tema por ahí muy personal de una experiencia que tuvo una persona muy cercana a mi familia. Obviamente lo aderecé con una cuestión ahí mucha ficción y fantasía, sin embargo creo que quedó muy bien. Bueno, me gustó el resultado porque lo traté de hacer muy concreto, de una forma muy respetuosa, pero sí fue como sumergirme en ese mundo tan vasto que también es este tema del terror, ¿no? Que nos da muchísimas herramientas y situaciones y escenarios y creo que sabiéndolo como que conjuntar todo nos puede dar una buena historia, ¿no? Y son relatos breves, tampoco no soy ninguna experta ni mucho menos en el tema, sin embargo creo que fue un primer acercamiento a estos temas que de repente eran como un poco complicados o difíciles para mí, pero creo que se logró algo, creo que original sobre todo. Y en cuanto a al misterio, el drama y la comedia, ¿qué nos pueden decir? Mira, pues mira, efectivamente, a mí me gusta leer un poquito de todo, pero por un lado, el terror fue algo que nos atrajo, brevemente comento, porque pues mucha gente hoy día está publicando terror, bajo el término terror, y algunas de estas cosas que de repente yo leo y con el interés de abrir mi panorama, pues no me resultan particularmente atractivas. Para mí el terror que más me gusta es el terror más más moderado, un poco más viejo. Por ejemplo, tenemos este bonito libro que se tituló Noches Parisinas, 3 relatos oscuros. Son 3 pequeñas historias de distintos autores. Yo hice la traducción y fui muy feliz. O son historias de mediados del siglo XIX, algo de principios del XX, pero me gustan porque en este caso es un terror bastante más fino, no hay nada gráfico, no hay monstruos, pero te genera una atmósfera magnífica de tensión. Entonces, lancé otros cuantos así con este mismo
formato partiendo de rescatar a autores ya viejos y no tan conocidos. Pero a mí me gusta particularmente mucho también la comedia. Tengo pues sí, una debilidad por reírme y aprecio infinitamente cuando alguien puede en un texto, vaya, con meras palabras fijas en un papel, generarme esa sensación. Y precisamente algo con lo que se une con lo que hablaba Wendy de la ciencia ficción, tengo por aquí un libro que se llamó Oro Centella. Es un libro de una mujer norteamericana que no estuvo de acuerdo con que yo tradujese su texto. Una historia larga, pero el caso es que yo disfruté mucho el libro. Es ciencia ficción bastante singular, es este género que llaman steampunk, un género que yo conocí por Wendy precisamente, y ocurre que esta historia es como de aventuras, y tiene muchísimo humor. Hay muchas aventuras, hay mucha acción, hay piratas en dirigibles, y hay persecuciones, y disparos, y bombas, pero todo tiene un aire sumamente ligero, y de verdad que me reí muchísimo. Entonces es una bonita combinación de varias cosas, y con el elemento de la comedia. Por otra parte, hablando de comedia y de lo que mencionabas al inicio cuando leíste Mi Semblanza, qué bonito se oyó, por cierto. Un autor que me gusta mucho es este señor, es un autor británico, William Thackeray. Él murió en 1863. Pero él le tengo un respeto inmenso. El señor era sumamente divertido, tenía muchas sátiras bastante mordaces, todas muy ligeras, pero que tenían cosas que sí te mueven a la reflexión. Yo traduje este libro suyo, es una novela suya que me hizo reír infinitamente. Es una mujer que tiene dos pretendientes y cómo tratan de conquistarla, pero es una ventanita maravillosa a mediados del siglo XIX en Inglaterra y de la gente pues de barrio en Londres, y lo hace muy simpático. Yo de este hombre he aprendido mucho y he tratado de emular mucho de su estilo, con esta manera pues tan elegante de expresarse y contarte cosas sumamente ingeniosas y entretenidas, pero siempre con ese tono como muy respetuoso al lector. Y por lo mismo que me gusta mucho esto, lo tengo ese libro suyo. Y lo último que publicamos, lo mío, con Casva Editorial, fue esta compilación que llamamos Las Bestias de los Hombres, y son 6 relatos, yo los califiqué de fabulosos. Tienen que ver cada uno con un animalito, por eso en la portada podemos ver ahí un toro, por aquí está un puerco, está un zorro, un lobo, un tigre y un gorila y un grifo. Son historias bastante singulares, muy divertidas todas, de autores ingleses o norteamericanos. La más vieja es de 1882 y la más reciente de 1927. Son 3 autores, son 2 historias de cada uno, todas tienen que ver con animales y son muy simpáticas. Es un poquito la burla a cómo los seres humanos de pronto somos bastante complicados y conflictivos, y los animalitos, en contraste, pues son criaturas muy sencillas y muy puras. Entonces me divertí muchísimo con y ciertamente obedece a que me había yo no cansado, porque lo disfruto siempre, pero sentí que ya había pues generado varias otras compilaciones con motivos de suspenso y terror, y quise volver a lo que principalmente me entusiasmó a mí a acercarme a las letras, que era la parte de la comedia. Entonces esto es lo que hemos estado haciendo. Y hablando de algo propio, a la par de traducciones, por un segundo, bueno, este es mi libro principal, se llama Stargazer, una sátira rock. Aquí compilo los 3 volúmenes de la trilogía, y en este volumen, que es obra enteramente mía, es un poquito de drama y comedia juvenil, con muchas canciones de bandas de heavy metal que se van intercalando ahí para contar la historia. Entonces la historia es de unos jóvenes que les encanta esta música, y las peripecias comunes de los adultos jóvenes, vaya, que nos enfrentamos a situaciones de la vida y a este proceso de entre comillas, madurar, pero visto desde este ángulo en el que para toda situación de la vida hay alguna canción, alguna banda que relata los eventos. Este libro tiene principalmente comedia, una comedia bastante ligera. Insisto yo en remitirme a mi amigo William Thackeray, tratando como de copiar mucho de lo que él hacía, pero llevado a mi generación, y un poco de reclamo social y un poco de drama, pero creo que lo principal es que está pensando en que la gente se ría. Entonces por aquí pues creo que lo he logrado, en tanto que aún gente que no conoce mucho de este género también lo puede disfrutar y le cae de variedad, lo cual es un gran motivo de orgullo. Y finalmente, hablando de comedia, otro gran maestro que tuve es mi tocayo, él es Richard Sheridan.
él tuvo una obra de teatro, él era dramaturgo irlandés, él tuvo una obra de teatro que muy mal traducida al español porque la han representado bajo el título desatinado de La Escuela del Escándalo. Es una traducción del título bastante desatinada, pero el título correcto, a mi juicio, pues sería precisamente El arte de difamar. Esta es una obra que se estrenó en el año de 1777, ya tiene mucho tiempo, pero es maravillosa porque mucho de lo que ocurre aquí se puede ver todavía como vigente en nuestra sociedad, pese a que somos culturas distintas y épocas bastante distantes, hay ciertos vicios de la naturaleza humana que aquí están en evidencia. Y se trata de un grupo de mujeres chismosas de su época que se dedicaban precisamente a inventar todo tipo de chismes para pues, generarle una ruina a los demás por mera malicia. Entonces, bueno, es un fenómeno curioso de su cultura y su momento, pero insisto, mucho de lo que está aquí se puede todavía encontrar como alrededor de nuestro entorno, y lo principal es que el humor está presente, el humor sigue siendo muy, muy efectivo, y fue una gran lección para mí trabajar con este texto porque, vaya, pues es bastante complicado de pronto adaptar circunstancias que ya ni siquiera son entendidas en el contexto actual, a la par de muchos juegos de palabras. Lo disfruté inmensamente, me reí mucho, y fue uno de esos proyectos que hice de verdad por el puro placer de reírme y vaya, con la ilusión de llegar a alguien más y provocarle igualmente ese goce que a mí me trae siempre gente como él. Entonces es otra de mis influencias, y con eso también a su vez, como decía yo hace un minuto, pues contrarresto un poquito la vibra del terror y el suspenso. Para no volverme un hombre pues sombrío, pues prefiero de pronto entrar con este tipo de textos. Aquí tenemos muy bonito su sello de Casa Editorial, para que se acuerden que Casa Editorial, a la par de textos de ciencia ficción, terror, suspenso, también nos encanta reír. Exacto. Y creo que con eso es lo que respondemos a tu pregunta, Ana. Excelente, una respuesta muy completa, la que nos han brindado a ambos, y me gustaría que ahora nos permitieran conocer su talento de escritura creativa. Entonces, si gustan leernos un fragmento de alguno de los textos que tienen cada uno, y ya posteriormente vemos si también se animan a escribir algo ahorita improvisando. Ay, suena como un gran reto, pero qué bonita oportunidad. Creo que Wendy va a comenzar. ¿Tienes algo que te gustaría compartir? Adelante, Wendy, ponte ahí. Muchas gracias, Ana. Pues bueno, voy a leerles unos dos fragmentos muy breves de este libro de terror. Bueno, uno de los cuentos se llama Infestación, y bueno, dice así. Todo comenzó una noche de eclipse lunar. Había sido una luna de sangre bajo el signo de Escorpio. Una extraña sensación comenzó a invadirle la piel. Era un cosquilleo que trataba de saciar al rascarse, pero contrariamente aumentaba cada vez. Surgió en las extremidades inferiores, subió por los muslos hacia el abdomen, el pecho y de ahí hacia la cabeza. Parecía inminente una noche de insomnio, pero lo peor era que aún no se imaginaba que jamás volvería a dormir. El roce de la piel con su pijama y bajo el edredón en aquella fría noche lo inundó de una incómoda sensación, pues un hormigueo con pronunciados picores atestaban cada centímetro de su cuerpo. Así que se despojó de todo aquello que lo cubría. Había preferido sentir frío a ese maldito escozor que había aparecido de la nada y conforme avanzaba la noche se había convertido en verdadero tormento. Con la paciencia rebasada se levantó de aquel viejo futón japonés que había dejado su expareja con la promesa de regresar por una vez que se hubiera instalado en su nueva residencia. Habían pasado 7 años desde entonces y el futón había sido su refugio nocturno para el vano intento de olvidar, de soltar, y como un adicto al recuerdo volvía a aferrarse una vez más a aquello que fue pero que no sería más. De pronto sintió una náusea en su estómago y al mismo tiempo un dolor punzante en la cabeza. El picor en la piel había incrementado y al encender la luz del baño miró que toda su piel estaba terriblemente enrojecida y a punto de estallarle borbotones sanguinolientos debido a las laceraciones que se había producido con sus propias uñas. Ante la
desesperación y el desconcierto que aquello le ocasionaba, y sin saber qué hacer para remediarlo, se apresuró a llenar la tina de agua para sumergirse y tratar de sosegar esa molestia. Sin dejar de rascar concienzudamente su piel, se metió en el agua fría. La primera sensación fue un ligero alivio, pero al cabo de unos instantes el contacto con el agua se le convirtió en una cosquillante fricción, como de cientos de diminutos gusanos que caminaban sobre su cuerpo y en todas direcciones. Así que salió de un salto de aquella tina a punto de enloquecer. Bueno, es un pedacito de Sí, sí, va muy bien, qué padre. Para que lo terminen de leer, pues consigan el maravilloso libro de Wendy y está en el sello de Casva Editorial, ¿verdad? Sí, lo tenemos, lo pueden adquirir de forma digital también, lo tenemos así Ah, en ok. forma, sí, en formato físico, pero también lo tenemos en formato digital. Y si quisieran adquirir alguno de nuestros títulos, pues pueden directamente contactarnos en nuestro Instagram y ahí ya podemos hacerles llegar cualquiera de los títulos que les interesen. De acuerdo, pueden ir ahorita arriba y desde la flechita que aparece apuntando hacia la parte inferior, desplegar y ver a Casva Editorial, Casbah Editorial. Y ahora tú, Ricardo, por favor, compártenos un fragmento. Ok, miren, en este caso les voy a leer el inicio del capítulo 5 del tercer volumen de mi saga de Stargazer. Debo decir que en este tercer volumen, aunque hay bastante humor, hay bastante amargura también, porque estoy reflejando una época diferente, difícil, en la vida de mis personajes. Entonces, esta es una reflexión un tanto personal, como decía Wendy, toda persona que escribe finalmente está vertiendo algo propio en su obra, y pese a que la llamamos una ficción, y en tanto que nuestros personajes tienen distintos nombres, quizá, y situaciones quizá no tan apegadas a las nuestras, hay algo que de nosotros pues sí se les queda muy claramente vertido. Así que les voy a leer este pequeño segmento y dice lo siguiente. Se nos enseña desde niños que hay 7 pecados capitales a los que no debemos entregarnos por el bien de nuestras almas. Pero existe una virtud primordial que todo adulto que tiene aspiraciones e ideas frescas y que confía en sus aptitudes y capacidades ha de cultivar asiduamente para mantener la cordura en el ambiente laboral. Se trata de la tolerancia a la frustración. Quienes creen que una carrera universitaria les asegurará un futuro próspero, caen pronto en la cuenta de lo equivocados que habían estado al sentirse con una ventaja sobre los demás, ya que su esmero para terminar sus estudios en realidad solo es reconocido por las familias que los apremiaron a cursarlos en un principio. Y ahora que si de suerte consiguen un trabajo, pero en este tienen que lidiar con gente sin mérito alguno, ni pizca de sensatez, la ovación de sus familias por ese logro escolar se ahoga en la canción Promise the Moon de Dangerous Toys, el reclamo de nuestra generación hacia la gente que nos hace creer en un mito y nos induce a perseguir algo que no obstante nuestro afán resulta imposible de alcanzar. Esto es una pequeña introducción. Les comentaba que este tercer volumen está particularmente sombrío y gris porque hay una crisis en la ciudad donde se desarrolla todo esto y de alguna forma pues sí refleja algunas experiencias de vida y me pareció, me gusta usar esa manera de muestra, puesto que lo demás me sigue gustando mucho, pero siento que requeriría que sea un poquito más, una lectura más extensa para empezar a sentir el tono. Pero vaya, la idea es que, pese a que hay mucha comedia, decía yo, ese es el lado serio muy auténtico. Creo que como autores, y lo que comentábamos contigo, Ana, el autor tiene mucha vanidad, por supuesto que hay vanidad, todo artista tiene un impulso creativo que lo lleva a sentirse, como decías tú, orgulloso de su obra y difícilmente va a aceptar algún tipo de observación que no sea estrictamente halagadora. Sin embargo, me parece a mí que es un gran momento, es un gran avance cuando uno logra desprenderse un poco y a la par de reflejar algo tuyo, poder hacer una crítica de ti mismo a partir de una ficción. Y eso es lo que intenté yo con esto. Así Sí, que, pues, es una... y te iba a comentar, es muy bueno porque lleva el ritmo primero, ¿no? Y aparte la crítica mordaz que vas metiendo de a poquito, de cómo no siempre el ir paso a paso
te va a llevar realmente a una vida que nos venden como estudias y luego tienes un empleo, ¿no? Sino que la vida es de muchos vericuetos y a veces uno cree que va a ser de una forma y ¡zum! Te cambia todo, ¿no? Entonces, creo que hasta estás reflejando parte de la realidad actual en México incluso. Sí, mira, fue la intención, y como dato curioso, ese tercer volumen lo escribí en el 2018, que era cuando estábamos, igual que ahora, en periodo de elecciones federales. Y vaya, fue un tanto catártico y lo disfruté inmensamente porque como autor sí sentí que era importante que la parte la faceta muy divertida, muy ligera, sí sentí que faltaba un poquito darle esa dimensión de realidad, incluso a tu ficción. Ujú. Entonces, por eso fue que disfruté hacerlo así. Y desde la ironía también, entonces está también muy sutil, pero allí está y eso me encanta cuando meten la ironía en los textos. Ahora, algo que creo que a todos nos podría interesar es por qué decidieron ponerle a su sello independiente Casbe Editorial y también cómo surge su otro sello editorial eh, de un... ahorita, Ediciones esperen. Dulce. Es Sí, que si no lo veo, me ediciones, cuesta edi- pronunciar. ediciones de un financiero. Sí. Tú primero, pues, ¿quieres? Coméntales. Bueno, es que Ricardo tiene dos versiones para Casme Editorial. Bueno, hay una canción de un grupo de heavy metal que tienen una canción que se llama Casbah. Esa es creo que la primera. Sí, es correcto. Y bueno, también Casbah tiene otro, bueno, significa... La palabra casba se refiere a las fortificaciones que ponían los árabes a las afueras de sus ciudades durante la Edad Media para impedir que las ciudades fueran invadidas por civilizaciones vecinas. Entonces el casba era como un símbolo de protección y era como algo que pues finalmente pues traía como paz porque te representaba precisamente esto, el hecho de que estabas resguardado. Y por ello sentí que pues, para nosotros las letras pues son eso, son nuestros refugios, son lo que nos dan fuerza, son lo que nos evita a veces caer en terribles crisis o nos ayuda a sobrellevarlas, nos da mucha fuerza y mucha sensación como de seguridad. Entonces, vaya, por eso el nombre quedó atinado. Pero efectivamente, yo conocí la palabra originalmente por una canción de una banda que se llama Axel Rudipel, que es el nombre del guitarrista. La canción se llama Casbah y tiene un riff de guitarra con un toque precisamente arabesco que me encanta y pues ese aire como místico que confiere la canción nos pareció que pues era lo que buscábamos. Muy curiosamente en una feria del libro ahí del Zócalo alguien llegó y me preguntó si teníamos libros de literatura argelina y asumió esto, o vaya, se le ocurrió consultarlo porque por el nombre de Casbah pues él lo remitió de inmediato precisamente a estas culturas donde tienen todavía estas fortificaciones, estos casbah. Entonces tuve que explicarle que el nombre pues no precisamente englobaba literatura de aquella región, aunque si se da la oportunidad, por supuesto que trabajaremos con algo así. De momento fue nada más para identificarnos. Y en el caso El nombre de queda ediciones, muy bien, la verdad se queda en la memoria, entonces fue una muy buena elección. qué bueno saberlo, gracias por la observación, Berta, porque llegamos a pensar, oye, y si la gente, así como este muchacho, el resto de la gente se imagina que vamos a ofrecer literatura, pues, de por allá, Sí. curioso. Sí. Ahora tú cuéntales de Gunsinan, güey. Bueno, y después quisimos sacar un sello alterno que se llama Ujú. Ediciones Dulcinal. Sería básicamente como para también como que arropar o publicar a autores que tienen como unas propuestas un tanto distintas a lo que hemos hecho con Casbe Editorial. Y bueno, tenemos este texto que está aquí, se llama Amar desde la ausencia. No, creo que se ve al revés el libro, ¿verdad? No sé si lo ven derecho o al revés. Creo que la cámara quedó súper buena. Pues es como el efecto espejo, entonces sí, eh, Vale. Bueno. tendríamos que Sí, poner bueno, otro espejo dentro. sí, sí, bueno, este es Bueno, otro, este es sí. un texto que bueno, fue
publicado hace poquito. Sí, apenas. Y bueno, ya salió con el texto de Ediciones Duncinan, del sello de Ediciones Duncinan, ahí está. Y bueno, este sello, hace alusión al castillo de Macbeth. De Macbeth, que también, como otro de mis maestros, es un tal William Shakespeare. Ya murió hace mucho, entonces difícilmente quizá alguien lo recuerde en vida, pero él es muy, muy famoso por varias obras de teatro, entre ellas la de Macbeth, que a mí me gusta mucho, y ocurre que en esta gran historia, Macbeth era un militar y él gozaba de la gracia del rey de Escocia, pero unas brujas le revelan una profecía de que él puede ser también rey. Entonces, hace cosas en confabulación con su esposa y, usurpa la corona de Escocia y hay una situación muy, muy fea. Al final, él está aguardando que lo embista el ejército y él está en su castillo que se llama Dunsinane. Es el castillo de Dunsinane, donde es el último, la última escena. Y me encantaba todo el aire como de heroísmo y tan épico detrás de esta batalla. Y la profecía decía que a Macbeth no lo iban a vencer, salvo que el bosque avanzara a Dunsinane. Y esto fue una manera muy tergiversada de las brujas de advertirle. Él confió en que jamás en la vida un bosque iba a avanzar al castillo, pero consistió esto en que el ejército tenía, el ejército opositor a Macbeth, cortó los árboles y los llevaba en las manos para cubrirse, de modo que no pudiera él ver desde su castillo, poder ver que avanzaban. Entonces la sensación que él tenía cuando avanzaban las tropas, cada quien con su arbolito en mano, era la sensación de que el bosque avanzaba al castillo. Entonces, por toda esta escena me inspiré para llamar al segundo sello Ediciones Dunsinane. Perfecto. Para la cuestión de las traducciones, ¿qué es lo más difícil e importante cuando se realiza una traducción? Y para ti, Wendy, ¿cómo se combinan tus conocimientos en antropología con el ámbito editorial y literario? ¿Quieres empezar o no? Sí, esto. Pues mira, ya que lo preguntas, debo confesar, Ana, y gente bonita que nos escuche, que el mundo de la traducción es algo maravilloso y sin embargo hoy día se está viendo afectado, como comentaba Wendy al inicio, por la tecnología. La inteligencia artificial hoy día está desplazando el talento humano detrás de la industria de la traducción. Yo soy muy, ¿cuál es la palabra? Estoy como obsesionado con el lenguaje, me encanta estar como desmenuzando todo, por eso hacía la observación hace rato de el título desatinado que le dieron a esta obra de teatro, y ocurre que algo que me parece a mí crucial es hablar primero bien un primer idioma, porque con todo respeto, y aunque suene a broma, pero de repente, y me ha tocado en algunas funciones de trabajo, que se confía en que alguien, porque habla español como una primera lengua, pues tiene aptitudes para traducir de una segunda lengua al español o viceversa. Y a veces te das cuenta de verdad que la comprensión lectora, la capacidad de leer un texto, entenderlo, tener un poquito de retención y algunas habilidades cognitivas para poder discernir una palabra de otra, o cómo a veces un acomodo de sintaxis cambia el sentido, a veces una preposición en medio sí puede alterar una idea aparentemente muy obvia. Entonces yo pienso que lo primero y quizá lo más crucial siempre en una traducción es tener una suficiente comprensión lectora. E insisto, tanto en el lenguaje original como en un segundo, o en ambos a fin de cuentas. Pero creo yo que lo más importante sí llega a ser a veces el darte el tiempo de leer y releer con calma lo que según vas a traducir. Porque a veces te puedes caer con una impresión de que algo lo entiendes y sí, parece que tiene sentido, pero si lo ves con más calma y corroboras palabras que te pueden parecer obvias, pero corroboras a veces las construcciones y te das cuenta que hay un sentido totalmente distinto disfrazado ahí. Entonces creo yo que la parte más difícil llega a ser cuando no tienes al autor vivo para consultarle, oye, exactamente qué quisiste decir aquí, o no tienes la oportunidad de hablar con alguien que esté igualmente inmerso en el texto como para consultarle
¿qué impresión te da que esto quiso decir, ¿no? O poder comparar incluso a veces versiones distintas o interpretaciones distintas. Entonces el trabajo de la traducción llega a ser muy, muy solitario, porque estás tú con tu mente y el texto y tú tienes que hacer estas acrobacias en tu mente para determinar qué es lo más adecuado y siempre tener muy presente que la gente a quien va dirigida la traducción finalmente no va a tener posiblemente las mismas nociones que tú tienes por el hecho de que le estás dedicando tiempo a estudiar a fondo el texto original. Entonces hay que hacer un balance entre qué tanto más es necesario agregarle para que se entienda y qué tanto puede ser incluso excesivo y podrías aburrir a la gente tratando de explicarle algo que no siente que necesite saber. Entonces es ahí donde pues, radica a veces el principal reto, en determinar qué tanto amerita que yo intervenga y nutra el original o también pues qué tanto este original exige a la par de cuidado pues unas notas extra para explicar situaciones o connotaciones de todo lo que está ahí que no va a ser inmediatamente accesible para el público. Entonces, vaya, el compromiso debe ser grande y yo le aplaudo a quienes lo han hecho antes. Yo empecé leyendo traducciones cuando empezaba como a interesarme por la literatura y se me quedó mucho ese respeto, ¿no? A que alguien trabajó en este texto de modo que hoy yo lo disfruto y por eso me entusiasmé en otro momento por yo mismo servir de puente. Pero vaya, eso quería yo señalar. Y me parece que tú, Wendy, quieras platicar de la otra pregunta. Adelante, adelante. Sí, pues fíjate que es muy interesante, Ana, porque, mira, yo cuando me tocó estudiar la carrera de antropología social, todavía no se hablaba tanto como hoy día sobre las nuevas tecnologías, sobre el transhumanismo, y creo que ahorita es el discurso más vigente que creo que no está contemplando la antropología como tal, porque creo que se sigue enseñando a los estructuralistas de principios del siglo XX y gente que pues a lo mejor que dio las bases para la antropología que se sigue aplicando hoy, pero creo que ahorita se vuelve completamente un reto para la antropología misma, el estudio de la cultura, pero ya en el sentido de cómo precisamente esa cultura se está recalibrando y se está pues como transmutando, porque finalmente ahorita ya todo lo que tiene que ver con el conocimiento del ser humano como el productor por excelencia de la cultura, ahorita ya se está viendo que, bueno, realmente ahorita se está contemplando estas nuevas tecnologías como el discurso del transhumanismo, que ya es finalmente deshacer al ser humano, despojarlo como de esa naturaleza humana tal cual, o sea, ya es volverlo como un ser totalmente conectado y codependiente a mecanismos electrónicos y de máquinas, que no dudo que vaya a ser un gran paso para alguien que necesite, por ejemplo, cambiar algún funcionamiento que está ahorita medio errático, ¿no? Por ejemplo, alguna prótesis que se controle a partir de una computadora. No dudo que también vaya a dar un gran salto la tecnología médica en ese sentido, pero realmente no se están contemplando también todos los peligros que puede haber alrededor de que se cambie esa naturaleza humana, que es lo que se está pretendiendo simplemente ahorita con el hecho de pues sí, de conectar al ser humano y crearle ciertos procesos ahí, como lo que está haciendo Elon Musk, ¿no? Por ahí se dice que está tratando de ya meter un chip en el cerebro para controlar ciertas funciones, ¿no? Entonces creo que eso es un gran reto para la nueva antropología y creo que debería de ser algo que se tenga que estar estudiando desde ahorita, porque qué va a pasar con el ser humano como productor de cultura a partir de que ya sea un ser humano pues ya mitad máquina y mitad ente biológico, ¿no? Es un poquito lo que habla aquí mi cuentito, tiene como su toque un tanto antropológico de cómo va a ser ese cambio, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que va a ser, ahorita, yo creo que la antropología siempre ha tenido ha estudiado este factor de cómo el ser humano se vuelve productor de cultura, pero esto que estamos viendo en nuestras nuevas épocas, yo no sé qué tanto vaya a permear en la cultura, que ya es la cultura de la máquina, es lo más
es lo más interesante, pero no deja de tener el grado de siniestro, ¿no? Entonces, pues ya veremos a ver cómo surgen las nuevas tendencias culturales ya con esto de las nuevas tecnologías, ¿no? Y me permito señalar, a propósito de la pregunta que le hiciste a Wendy, que uno de sus relatos de esta colección de La realidad extraviada, ella retoma algunos elementos de lo que estuviste estudiando como parte de tu tesis, de los ritos funerarios. Hay un relato aquí que me gusta mucho y está inspirado precisamente en lo que habías tú estado indagando durante... Sí. Es magnífica, magnífica historia. Ya ni me acordaba. Es que a mí me encantó. Sí, es que uno de los cuentos que escribí para esta mini antología tiene que ver, es un relato sumamente ficcional, es de una logia de trabajadores funerarios que tienen que seguir tienen que respetar ciertos preceptos de su labor funeraria, y ya hay alguno de ellos que como que se brincó la tradición, y de repente por ahí hay un juez que llega como de otros mundos pues sí, tal cual enjuiciarlo, como para ver qué pasó ahí y qué es lo que no estaba haciendo bien en su labor funeraria. Y pues sí, ciertamente tiene que ver, este relato está inspirado en mi tema de tesis, que tenía que ver con el concepto de la muerte formulado a partir del trabajo funerario en gente que trabajaba aquí en Ciudad de México en panteones, y que tiene que ver con todo este trabajo que a veces es como complicado ver, pero bueno, alguien lo tiene que hacer. Y bueno, fue un pequeño homenaje con la gente que me tocó dialogar respecto a mi trabajo de investigación. Entonces creo que también por ahí está plasmado parte de ese trabajo de tesis que aún está inconcluso, lamento decirlo, pero el cuento creo que le hace un buen homenaje, ¿no?, a esta gente tan interesante con la que en algún momento me tocó entrevistar. Sí, porque es todo un trabajo, a veces que de por sí es triste ver cómo se viven los duelos, ¿no? Y cómo uno mismo lo experimenta, y las personas que están diario en contacto con este tánatos, ¿no? Esta muerte allí muy, muy, muy presente, sí es para que se aborde incluso no solo desde la antropología, sino desde la literatura, como lo haces en este cuento que nos comentas, y que incluso me lleva a otro cuento de María Luisa Bombal, La amortajada, que también les recomiendo mucho. No sé si ustedes lo han leído. No, No. léanlo. También nos habla de eso, de esos ritos funerarios, levemente, pero sí lo llega a mencionar. Y bueno, pues ya para ir terminando, porque el tiempo se nos va volando, ya casi es la hora, Ay. pero no me quiero ir sin que antes ustedes nos compartan un texto a dos voces, o sea, entre ustedes dos en colaboración, así un microcuento, donde se aborde parte de, si quieren, de la ciencia ficción y del terror, o de esos ritos funerarios, que es con lo que ahorita están empapados. Ustedes se decidan. Vamos a darles 8 minutos, ¿les parece bien? ¿O 5? ¿Cómo ven? Pues a leer un texto, los dos. Componer algo, ¿no? Componer algo. Componer algo. Okay. Correcto. Si 5 minutos está bien para que no se vaya más. Dijo 8. Bueno, vale. Aquí nos coordinamos. ¿Lo escribimos, lo improvisamos o como? ¿Quién es? Escribimos en este. A ver, piensa, güey. ¿Tú crees? Bueno, empezamos sobre la marcha, ¿no? Ok, ¿sí? A ver. Bueno. Como un es que siempre con una idea ahí. Bueno, Rosalinda se mantenía serena y apacible en el jardín de aquel lugar que siempre le había parecido enorme. Para su corta edad era una niña muy pequeña. Había corrido por esos campos durante mucho tiempo, y ahora se encontraba ahí encerrada
sin saber lo que le esperaba en esa tarde, que había visto llegar unos seres con batas blancas y con sombreros que parecían personajes de otra época y de otros lugares. Los hombres recién llegados estaban totalmente cubiertos con la ropa y el sombrero incluso les tapaba el rostro y generaba unas sombras a su alrededor, de modo que nadie podía siquiera calcular el número de ellos, puesto que, vaya, se hacía como una masa pues, amorfa, pero ciertamente a la gente le intrigaba quiénes eran esos individuos. Los individuos entraron a la casa y se desperdigaron por todas partes. Sin embargo, parecía que estaban reunidos pese a que ya se habían ellos distribuido por toda la casa y estaban buscando precisamente a una pequeña. Ellos no la conocían, no la habían visto nunca, simplemente tenían las instrucciones de llegar a esa casa y de no permitir que nadie entrase o saliera hasta que localizaran a la pequeña. Ellos entran a cada habitación y se asoman una por una, revisan detrás de las puertas, en cada rincón de la casa, y pues se hacen señales entre ellos. No se comunican con la voz, sino con algún tipo de vibración o algún gesto imperceptible, pero ocurre que se desconciertan porque desde que ellos llegaron, que les consta que nadie salió de la casa, no localizan a la pequeña Rosalía. Sí. Rosalía. Se vuelve no encontrado porque tenía mal el nombre en la ficha, ¿verdad? Está muy bien. Ven, tienen un talento extraordinario como editores, como escritores. Recomendadísimo ampliamente a quienes vean este video en diferido, a quienes lo vieron en vivo. Muchísimas gracias por habernos acompañado, por su atención, por su tiempo y por supuesto a nuestros invitados de hoy, Wendy y Ricardo y Wendy de Casva Editorial. Por favor, síganlos, no se lo pierdan. Todo también el catálogo de autores y autoras que tienen les va a fascinar. Por favor, bríndenos sus redes sociales y dónde pueden encontrar sus libros, nuevamente los títulos, si están en formato físico o digital, o si los pueden encontrar en Amazon, como ustedes Sí. los tengan. Vaya, pues somos Casva Editorial, estamos en Instagram como Casva-editorial. No, es Casva Editorial todo junto en Instagram. Sí. Casva Editorial pegadito en Instagram. Y en el Facebook sí estamos como Casva-editorial. Y pues también nos pueden contactar por ahí si les interesa algún servicio de publicación. También les ofrecemos un muy buen, una muy buena oferta. Y entre todo calidad. Todo nuestro catálogo, que tenemos los libros de Wendy, algunas traducciones mías y todo, lo tenemos impreso y casi todo está en Amazon, en la tienda de Kindle, para que lo pudieran descargar en cualquier dispositivo, teléfono u obviamente el Kindle propio. Y también si alguien desea publicar en digital, es maravillosa la oportunidad y tenemos el programa para hacerlo debidamente, de modo que tengan un producto, un libro en formato digital, pero con una configuración adecuada, no algo improvisado que se convierte desde Word, algo bien armado con su árbol de navegación. Y pues estamos ahí siempre muy contentos de poder compartir obras y de a la vez poder brindarle apoyo a algún autor que tenga deseos también de lanzar algo. Apreciamos mucho la oportunidad, te reiteramos, Berta, que fue una excelente noticia que tuvieras un espacio y nos halagó poder participar. Apreciamos mucho la recomendación de la maestra Claudia, a quien también le tenemos mucha estima por el apoyo que nos ha brindado. Y bueno, también estar pendientes de lo que publican en Duncinan. Y bueno, pues ha sido un verdadero placer, un honor. Estaremos compartiendo esto también en las otras redes sociales y cuando ya quede subido en YouTube, si no se presenta ningún inconveniente con la plataforma, yo les envío el enlace para que también ustedes lo tengan. Un abrazo y que sigan teniendo un excelente inicio de mes. Muchas gracias, Ana. Igual para ti, muchas letras para todos. Sí. Gracias. Gracias.